alegra mucho que la equivocación de Hernán haya desembocado en que yo esté aquí. He podido conocer esta hermosa universidad y además este es un placer especial añadido que se llama Arturo Jauretche, porque es un ensayista argentino que yo he leído mucho y sobre el que he llegado también a trabajar, a escribir cosas. El tema del que voy a hablar es literatura e historia, un ámbito que conozco bastante bien porque he estado de los dos lados del mostrador, como escritora de ficción histórica y como especialista en literatura argentina. Nuestra literatura, por cierto, tiene raíces iniciales en la ficción histórica. En realidad es la primera forma de novela que se acepta en el Río de la Plata. Lo que llamamos ficción histórica propiamente dicha nace en el siglo XIX de la mano de Walter Scott, un famoso teórico, Lukács, la relaciona con la exaltación de los nacionalismos ante la invasión napoleónica y con la épica nacional burguesa. Bueno, en nuestro país la ficción histórica tiene que ver con el surgimiento también de las nuevas nacionalidades, tiene que ver con la identidad y profundamente con la política. Podemos decir que una novela histórica argentina fundadora, que es Amalia, es una falsa novela histórica porque se propone a sí misma como la escritura supuestamente objetiva acerca de un pasado que en realidad está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, es un pasado muy cercano. Y bueno, y Amalia es cualquier cosa que no es una novela objetiva, es una novela antirracista, escrita por un novelista sumamente comprometido en la lucha contra Rosas. Bueno, Amalia es una de las primeras. Vicente Fidel López es autor también de otra novela importante, La novia del hereje, donde hace una crítica a la colonia española, sobre todo en su faz religiosa y en lo que considera López sus prejuicios culturales. Pero bueno, la ficción histórica a partir de esta inauguración va a quedar instalada en la Argentina y va a conocer épocas más o menos felices, pero siempre va a estar presente. Podemos decir que textos muy interesantes de ficción histórica que anticipan visiones del siglo XX y XXI no son quizá los textos canónicos que han rescatado el canon oficial literario, sino textos más bien marginales y que fueron escritos por mujeres, curiosamente. Sucede así con dos novelas llamadas ambas Lucía Miranda, porque se basan las dos en un episodio narrado por Ruiz Díaz de Guzmán, en una crónica muy lejana, la Argentina manuscrita, llamada así porque no se publicó sino hasta 1836, época en que el erudito napolitano Pedro de Angelis bueno, nos hace un gran servicio publicando la colección de obras y documentos del Río de la Plata. Entre ellas está esta crónica. Y Lucía Miranda, bueno, habla del primer asentamiento español en tierra argentina, que es en la provincia de Santa Fe, en lo que hoy es Puerto Gaboto, porque, bueno, venía justamente como expedicionario Sebastián Gaboto. Allí se inaugura una tópica que va a tener larga trayectoria y cuyos protagonistas son indígenas y mujeres. La mujer, Lucía Miranda, es una cautiva española. Con esto se inaugura la temática de la cautiva blanca, tan rica y tan repetida de la literatura argentina. Y hay que decir, no del todo exacta, en Ruiz Díaz de Guzmán, porque sin duda las primeras cautivas o las primeras rehenes o las primeras mujeres que fueron tomadas como botín de guerra debieron ser mujeres indígenas, no precisamente mujeres españolas, que no llegaron en las primeras expediciones, fueron llegando en otras, ya como fundadoras, como cofundadoras. Lo peculiar de esta novela, sobre todo la de Eduarda Mansilla, una escritora a la que me he dedicado mucho y que merece ser ciertamente recordada, es que le da un espesor psicológico, cultural, histórico, notable a este personaje femenino de Lucía Miranda. Le da una historia y le da una misión en territorio americano.
Una misión fundacional no menos importante que la misión ética, incluso más importante, porque también en la novela hay una crítica velada, y a veces no tan velada, a las desgracias que la guerra trae, a los abusos y a las injusticias. La misión de Lucía Miranda es la de educar, o sea, lo que estamos haciendo en este lugar, en esta universidad. Educar, transmitir valores, aceptar incluso los valores de los otros. Si bien la mirada de Mansilla, bueno, es en definitiva la mirada de una señora criolla, señora digo porque era mujer, podía ser de un señor perfectamente, es la mirada de un criollo del siglo XIX, por lo tanto privilegia ciertos valores considerados valores de la civilización, no por eso considera a la otra sociedad como una sociedad enteramente salvaje o desprovista de leyes, de valores o de creencias. Esto es sumamente interesante y por eso lo recalco, porque en la literatura canónica del XIX, la que recordamos como canónica, salvo una excursión a los indios ranqueles, escrita por Lucio B. Mansilla, el hermano de Eduarda, en otra literatura, incluso la gran obra que es el Martín Fierro, los pueblos originarios aparecen en general, desde la cautiva hasta literatura mucho menos importante, como fuera de la historia, como fuerzas naturales, más que como seres humanos, como elementos catastróficos, pero no como sujetos culturales. Y estoy haciendo toda esta historia porque es justamente en la literatura histórica de las últimas décadas, a partir de 1980, en la década del 90 y en lo que se está escribiendo y reescribiendo en estos días, donde estos pueblos originarios, expulsados del campo político y expulsados del campo histórico por la memoria oficial, resignados muchas veces a la categoría de fósiles, recordaba cuando hablaba Márgara el episodio que se publicitó bastante de la devolución del cráneo del cacique Mariano Rosas, al que visitó Mansilla y que es uno de los personajes de su libro, que estaba en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Bueno, reducido a la categoría de fósil no humano. Y bueno, fue restituido, como correspondía, entiendo, al ámbito cultural y humano totalmente al que Mariano Rosas pertenecía, a la tradición cultural ranquera. Bueno, estamos saltando un poco velozmente en el tiempo. Como les decía, siempre hubo novela histórica en la Argentina, el realismo tiene la suya propia, el modernismo también. Dentro del realismo podemos nombrar una figura como Manuel Gálvez, que fue un revisionista con diversos matices y que quizá dentro de lo que es la novelística histórica dejó algunas de sus mejores obras. Cuando no se dedicaba al catecismo, Gálvez era un bastante buen escritor, que ha dejado algunos textos realmente importantes. Y dentro de la estética modernista podemos nombrar, bueno, sin duda a Enrique Larreta, que fue un hispanista pero también muy crítico de cierta intolerancia española, en La Gloria de Don Ramiro, y luego un heredero de Larreta, Mujica Lainez, un escritor que ha sido, yo creo que maestro de todos los que han escrito después de él novelas históricas o literatura histórica, por la complejidad de su visión artística y cultural. A partir del 80, la novela histórica comienza a tener una vigencia cada vez mayor en un país que se está preguntando continuamente y con creciente intensidad por su lugar en el mundo, su lugar en un mundo diferente, un mundo que se globaliza, donde unos son más iguales que otros, porque no se trata de una globalización simétrica, hay muchas distancias entre los pueblos, y donde la Argentina, desde el retorno de la democracia, empieza bueno, a reubicarse de alguna manera en este nuevo contexto que desde el punto de vista bueno, político y desde el punto de vista filosófico ha cambiado. Hay muchas preguntas que un novelista histórico de los años 80 y 90 se hace, que no se hacía un novelista decimonónico, donde no se dudaba en principio de los documentos, donde bueno, los novelistas inventaban historias de personajes secundarios, pero se basaban sobre todo en la confiabilidad
de aquello que había sido transmitido supuestamente como legado histórico, aunque a veces no fuese así.